los sistemas de gestión, hay algunos que ya existen. Uno puede crear un sistema de gestión, es cierto, pero están ¿qué es la ISO? Fundamentalmente son, no exclusivamente son sistemas de gestión. ISO 9000, ISO 14000, ISO 26000, ISO 27000, ¿qué es lo que hacen? Son sistemas de gestión estandarizados. O sea, hay un conjunto que dio cómo ocurrían estos sistemas de gestión. Así que no es que incluso el sistema de gestión sea ISO, o sea, pero obviamente son las aplicaciones concretas que tienen los sistemas de gestión. Entonces, de eso vamos a trabajar hoy día. Ahora, las ISO son un conjunto de normas que de hecho se llaman Organización de Estándares Internacionales, está en inglés, por eso las siglas es exactamente cuando las pronunciamos, y que tiene una serie de especificaciones, requerimientos, guías, características, que nos habla desde la materia prima hasta los procesos, fuertemente los procesos, etc. Y la gracia, y esto por favor ténganlo bien claro, si algo cumple ISO, la ISO no significa que sea perfecto, no significa que no haya problemas, sí significa que los procesos están estudiados, luego el daño que se puede producir es más acotado y los sistemas van a cumplir con aquello, deberían de cumplir con aquello que dicen. Pero la falla siempre es probable. Por ejemplo, hay algunos estándares que dicen que es una falla prudente que se produzca en menos de 6 partes por millón. No hay 6 partes. ¿No? Entonces, que algo cumpla con la ISO no significa perfección. Sí significa que los procesos fueron estudiados, analizados, hay formas de controlarlos. Pero igual si yo abro un tarro de una lata de conserva, puede venir un perno. Ahora el tema es cuántas latas de conserva hay perno en su interior. Y digo el caso del perno porque no es una locura. Un tiempo atrás, una importadora de fruta hubo una huelga y los trabajadores se molestaron tanto que a los tarros de conserva le echaron perno adentro y los tarros iban a Estados Unidos. En pocas palabras, los gringos cortaron toda la exportación chilena de tarros de durazno. Entonces, las normas no es que sean perfectas, ¿no? Eso es un elemento que hay que tener presente, pero que indudablemente que contribuyen a mejorar la productividad, porque uno sabe cuál es eso. Ahora, normas hay varias. La 9000 es la más natural, pero ustedes ya la vez pasada trabajaron un poco con la 26000, ¿cierto? A través del entregable. También está la 14000, está la 27000, y en el ejercicio que ustedes van a desarrollar para el entregable, van a observarla con mayor cercanía. Y está la 45000 y así varias más, no son las únicas. Ahora, cada norma busca algo en concreto. La gracia que tiene la ISO 9000 es que la más estandarizada de todas. ¿Eh? Esa es la gracia de la es casi la madre de las demás normas, porque nos aclara varias cosas más. Bueno, la ISO 9000 no son tan antiguas, provienen desde el año 1987, donde fundamentalmente los que más las trabajaron fueron los ingleses. Los ingleses estuvieron desde el origen en la necesidad de definir las normas y ellos trabajaron fuertemente el tema. Y las normas van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿eh? Eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque uno aprende cosas. Uno aprende y dice, pero esto anteriormente no lo habíamos considerado. Por ejemplo, no siendo una norma el estándar de proyecto, hace 10 años atrás los estándares de proyecto no consideraban el poder de los stakeholders, de los involucrados, los interesados.
las últimas versiones no solamente los consideran, sino que dicen que son realmente importantes. Entonces las normas van evolucionando. Y aquí ustedes pueden ver que si bien es cierto, en el año 1987 se da el nacimiento de que es necesario controlar la calidad de los procesos, el año 94 hay una nueva edición, después el año 2000, después el año 2008 y finalmente el año 2015. Esto es bien importante tenerlo presente porque las normas van evolucionando. La certificación que uno tiene es por una norma atendida, acompañada a una versión. Por ejemplo, todos los que se han certificado en el último tiempo son versión 2015, aunque lo hayan hecho el año 2019, porque ellos se certificaron en la norma ISO 9000, versión 2015. Eso hay que tenerlo presente. El otro elemento que hay que tener presente es que, bueno, ¿y qué pasa cuando cambia la norma? Cuando cambia la norma, uno queda protegido por algunos años. O sea, no es que si, por ejemplo, el 2023 aparece la nueva norma, uno queda de inmediato huérfano, no. Uno queda protegido por la norma durante un periodo, pero ese periodo se vence. Eso también hay que tenerlo presente porque hay un tema que en Chile se está discutiendo, o se estaba discutiendo, que ahora realmente se paralizó, y es que los títulos sean válidos por un cierto número de años. En Estados Unidos es así. Uno no tiene un título de por vida. Uno tiene un título que te permite ejercer durante un cierto número de años y después tú tienes que revalidar los títulos, porque los gringos tienen mucho más evolucionado el concepto de norma, el concepto de que las cosas son válidas por un tiempo, etc. Lo otro importante es que cuando nosotros hablamos de las 26.000, de las 27.000, etcétera, no es una norma, es un conjunto de normas. Por ejemplo, en esta lámina que yo le estoy mostrando acá, la 9000 tiene que ver con directrices y la 9001 tiene que ver con aseguramiento de la calidad en desarrollo, diseño, servicio, producción e instalación. Entonces, la ISO 9001 es realmente la norma, no la 9000, pero uno habla de la ISO en general, pero la en particular es la 9001. Y si ustedes miran, la 9002, si logran ver la PPT, es bien parecida a la 9001, pero no completa, porque fíjense que la 9001 incluye desarrollo y diseño, no la 9002. Insisto, la 9001 tiene que ver con, agrega dos palabras que son sumamente importantes, desarrollo y diseño. Por ejemplo, si ustedes, supongamos que ustedes compran una franquicia de McDonald's y McDonald's está certificado. Entonces, ustedes en Chile no podrían certificarse en Chile bajo la norma ISO 9001. Tendrían que certificarse bajo la norma 9002, porque el desarrollo de la norma y el diseño de los productos está asociado, no se hace en Chile. Cuando uno compra una franquicia, sea Zara, sea H&M, etcétera, tiendas, por ejemplo, las tiendas están certificadas, ellos hacen el desarrollo y diseño. Nosotros hacemos la otra parte. Entonces, ese es un elemento importante que hay que tenerlo presente. Ahora, seguramente, como las normas vienen de los países más industrializados, algo que está certificado en Estados Unidos, si McDonald's está certificado en Estados Unidos 9001, en Chile puede que McDonald's en la tienda cumpla con 9001, a pesar de que efectivamente solo cumple con 9002, porque todo el diseño de las comidas se hace en Estados Unidos. Entonces, cuando uno compra una franquicia, la gracia es que uno arrastra la franquicia. Y a su vez el franquiciador se hace responsable en que uno cumple con los estándares de la norma que uno está compartiendo. Y la 9003 es efectivamente la que tiene relación con aseguramiento de la calidad en inspección de trabajo. Bien. Este es el contexto general. Es el contexto general, insisto. ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto?
si nosotros la observáramos en detalle, podríamos ver, porque esa es la norma, pero la norma, bien descrita así, viene en lo general. Que si nosotros quisiéramos ir hacia lo particular, si quisiéramos ir hacia lo particular, nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿sabe qué? En la Santa Medida estamos certificando, nos hizo 9.000. Probablemente el diagrama que nosotros haríamos no es el mismo que yo les mostré en la lámina anterior, sino que haríamos una lámina, por ejemplo, como esta. Nosotros dependemos de procesos subcontratados. Generalmente la ISO 9000 te exige que los subcontratistas, es decir, los que hacen trabajo como tercero, cumplan con algunos elementos. Entonces, esta lámina es bastante buena para mostrar que no el diagrama general de la norma, uno lo tiene que ir adaptando a las circunstancias precisas. Entonces acá, por ejemplo, vemos que hicieron una división entre procesos de soporte, procesos operativos y procesos estratégicos. Y los organizaron de esa manera. Por ejemplo, entraron al tema de las ventas, al tema de liberar y entregar un producto, al tema de mantenimiento, soporte, postventa, etc. O sea, lo que hicieron quienes modelaron esta norma de esta manera es que ellos toman la ISO 9001 y la aplican de acuerdo a este modelo. Recordemos que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Entonces, la norma ISO 9001, y en general todas las normas, te dicen el qué debes hacer, no el cómo. Ojo, ¿qué debes hacer? Yo no te digo cómo, es tu problema. Entonces, la ISO 9001 lo que te dice, mire, tú tienes que cumplir con tales tipos de elementos, de este tipo, de lo que yo le mencioné anteriormente. Cómo funciona aquí el liderazgo, cómo se evalúa el desempeño, cómo se implementan las mejoras, cómo se apoyan los procesos, etc. Tienes que incluirlo. ¿Cómo lo compones? Tú tienes la libertad de ver cómo lo compones. Este es una forma de mostrarle un mapa de procesos según la norma aplicado en una empresa o institución determinada. Los videos que yo le entregué, entre paréntesis, les sugiero verlo con detalle, o sea, no decir, esta cuestión dura 7 minutos, ya 7 minutos se acabó. Verlo con detalle, porque justamente en el video que les coloco se ve con detalle cómo diversas empresas toman las exigencias de la norma y la aplican en su empresa determinada. ¿Ah? Entonces, acá, por ejemplo, esta es una empresa informática. Entonces, le da importancia a lo que es control de información y documentación. Le da importancia también a lo que es el mantenimiento y servicios de postventa, a lo que es la liberación y entrega de productos. Entonces, esta es la norma aplicada en concreto en una empresa que decidió que iba a cumplir el qué de esta manera, a través de este combo. ¿Ah? Esa es la gran libertad que te da la ISO 9000. Ahora, en esta lámina que tenemos ahora a continuación, está tomada de Pinterest, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, en realidad los aspectos, ¿cómo organizo yo la información? Entonces yo dijeron, mire, ¿sabe qué? En las cajas amarillas que aparecen acá, nosotros vamos a incluir los elementos como más importantes de primera. ¿Ah? Y en las cajas blancas son elementos derivados de los anteriores. Hicieron un modelamiento de la información. Entonces yo dijeron, mire, el punto 4, me estoy refiriendo a la parte superior de la dinámica, dice, en el contexto de la organización nosotros vamos a ver el análisis de las partes interesadas, el alcance del sistema y cómo cumplir con la norma. Cuando hablamos de liderazgo, en realidad liderazgo significa cómo yo, como organización, me preocupo del análisis de necesidades de los enfoques del cliente
¿Cómo delego la responsabilidad? Que yo no puedo delegar la responsabilidad del sistema de gestión de calidad. ¿Y cuál es la política de calidad? Después tengo procesos de planificación. Y en los procesos de planificación yo voy a ver ciertos detalles. Por ejemplo, sobre la gestión de riesgo, objetivos de calidad y actualización de sistemas. Los procesos de apoyo, en realidad a mí me están preguntando dos cosas. ¿Cómo hago yo la gestión de la documentación y comunicación? ¿Y cómo hago evaluación y seguimiento de recursos? En el proceso 8 de operación se preocupan de cómo yo gestiono y mido los procesos de producción y cómo evalúo y hago seguimiento de proveedores. En el proceso 9 de evaluación de desempeño, yo tengo que preocuparme de tres cosas. La evaluación de los objetivos de calidad que me produce, la evaluación de la satisfacción del cliente y la gestión de auditoría interna. Y en los 10, yo tengo que ver con herramientas de mejora y gestión de las no conformidades. Entonces, esta lámina de doctor Jiménez es muy buena, porque en vez de leerte y tantas páginas del manual, y que de repente tú dices, pero se me olvidó el punto 3, perdón, el punto 5.2, pero ¿cómo? Entonces te queda bastante más claro. ¿Sí? Este es un mapa mental que lo hace bastante más claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Bien, esta es la... Eso no es, aquí está. Es mejor que la anterior. K levantó la mano, pero no sé quién es K. Mr. K o Madame K. Adelante, por Hola, favor. profe. Sí, dime. Sí, mire, tengo una duda sobre lo siguiente. Esta es la norma ISO 9001, ¿cierto? Exactamente. El tema era que esto va a funcionar siempre bajo un contexto. O sea, por lo que la pregunta va por lo que usted dio como el ejemplo del McDonald's y las franquicias, que si es que yo compraba una franquicia, no, me voy a poder certificar con la 9002 y no con la 9001. Entonces, ¿cómo yo podría aplicar este mismo concepto de hecho de la 9001 aplicado a la 9002? Me lo tendría que traer todo tal cual y ver si es que pasa las pruebas acá. Claro, ese es el problema. Cuando uno compra una franquicia, por ejemplo, en el McDonald's, supongamos que McDonald's está certificado 2001 en Estados Unidos, supongamos. ¿No? Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, usted, yo quiero, oiga, me trae un chacarero palta, yo no lo puedo vender un chacarero palta. ¿Por qué no me pueden hacer un chacarero palta? No, ni siquiera se lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy certificado bajo la ISO 9002, lo cual implica que todo el diseño de los sándwiches fue hecho en Estados Unidos. Si usted quiere que yo le ponga lechuga, no le puedo poner lechuga, porque la lechuga no está considerada en quien me entregó la franquicia, me la entregó, porque él cumple con la 9001 y me pide que yo cumpla con la 9001. Yo no puedo votar la 2001, la 9001, no puedo hacer. Por ejemplo, el queso que ustedes comen, las papas fritas que ustedes comen, la mayonesa que ustedes comen, el ketchup, la mostaza, tiene toda certificada de Estados Unidos. Y lo que yo tengo que hacer cuando compro la franquicia es, quiero de un tremendo problema, que es el diseño. Pero cuando yo compro esa licencia, yo no tengo derecho a hacer diseño. Y luego, porque si no le mato la franquicia al 9001. Y yo no lo puedo hacer porque si yo te doy un 9002 significa que yo no tengo capacidad de diseño. El diseño es de quien me lo provee. Entonces, el tema lo que tienen las normas, y por eso a algunas personas les molesta mucho, es porque no te dan libertad. Yo fui el sábado en la noche a una pizzería que está certificada. Entonces, nosotros queríamos una pizza súper obvia. No la pueden vender, porque esa no está certificada. La pizza obvia no está certificada, porque el proveedor hizo todas las otras combinaciones. Habían como 40 tipos de pizza, pero la más sencilla todas no está. Y hubo que, bueno, finalmente, ¿cómo se arregla eso la chilena? Si uno compra la pizza, ¿pueden ser dos partes? Sí. El problema era el siguiente: la pizza tenía que tener 3 ingredientes, pero había un ingrediente que en particular era rechazado por uno de los comensales, mi nieto. Y luego, no, él no quería las otras cosas, la pizza.
Entonces dijimos, bueno, soluciona la chilena. La mitad de la pizza, uno puede comprar dos mitades, ok, y en una tiene uno y en el otro tiene dos partes. Ah, cumple con el mínimo tres, ok. Pero esa es una solución chilena a un producto norteamericano. Por ejemplo, cuando el McDonald's es un muy buen ejemplo, porque McDonald's cuando llegó a Chile tuvo el gravísimo problema de que el chileno come pan con palta. Y la McDonald's Internacional no tenía procesos de certificación en torno a la palta. Cuidado, la palta no es cualquier elemento. Está bien que a ti te guste o no te guste la palta, pero la palta se oxida rápidamente. Entonces, lo que tuvieron que hacer ellos fue hacer todo un proceso desde Chile y desde México, ellos tienen el aguacate, para incorporar en los sándwiches que hubiera una opción de la palta. Porque no se podía vender pan con palta. Y los chilenos a cualquier cosa le piden palta. Pero para eso hubo que hacer la adaptación hacia la exigencia, sobre todo de Chile, después de México, después de California, y así la palta se fue sumando a otros lugares. Pero si tú vas, por ejemplo, por decirte algo, a Dinamarca y pide el sándwich con palta y ellos no lo tienen liberado la palta para allá, no te la cuentan. Entonces, las normas, para algunos, detestan porque son una camisa fuerza. Desgraciadamente. ¿No? Bien, esto sobre las normas en general. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué implica para una empresa el no estar certificado por las normas hoy en día? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, el problema que tiene no estar certificado es que, por ejemplo, tú puedes perfectamente vivir sin ninguna certificación, hasta que, sobre todo tu proveedor, el caso del cobre, por ejemplo, si tú quieres vender cobre, el proveedor que usa el cobre para construir autos en Japón exige que el cobre tiene que venir certificado. Entonces, tú que decías, no, a mí la verdad es que no me interesa la certificación, tu proveedor te dice, lo siento, porque es una cadena mundial. Entonces, si yo utilizo cobre en mis productos, tú tienes que estar certificado porque si no me matas a mí. Porque todos mis productos tienen que estar certificados. Y si yo no produzco cobre y tú lo produces, tú tienes que estar certificado. Entonces, lo que te obliga a esta cadena es que, por ejemplo, cuando uno trabaja con empresas grandes, generalmente te exige que las empresas chicas tienen que estar certificados porque ellos están certificados. Y si ellos te usan, tú eres un insumo de ellos, o sea, tú le provees de elementos, si tú no estás certificado no se puede certificar. Entonces la cadena te mata. Esa es la exigencia. Muy buena pregunta. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Quedó claro entonces más o menos el esqueleto de las normas? Este esqueleto es válido para la ISO 9001. La 26000, la 27000 tienen otras, pero no son absolutamente distintas, son bastante coherentes. ¿No? Son bastante coherentes. Entonces, la norma es una cosa, pero ¿cómo te ayudas tú a aplicar las normas? Tú te ayudas con herramientas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver una serie de herramientas. La primera es el denominado diagrama de Ichikawa, o o cabeza de pescado, o cola de pescado, como quieran llamarlo. Ichikawa fue un señor que dijo, ¿de qué manera yo represento un problema? El problema en la cabeza del pescado. El problema en la cabeza del pescado. ¿De qué manera yo represento un problema y atiendo a las causas de ese problema? ¿De qué manera lo hago? Entonces, Ichikawa dijo, mire, siendo este el problema, las causas de ese problema están descritos en línea verde o en línea azul, ¿no? En los colores verde o azul. Frecuentemente el problema viene del material, lo que yo les decía, o sea, si yo vendo cobre, el cobre, yo utilizo cobre chileno, el cobre tiene que venir certificado. O el problema mío es de la mano de obra, personas. O el problema mío es de los procesos están errados. O el problema que yo tengo es un problema de maquinaria. O el problema es del método que yo estoy utilizando no es el adecuado. O el medio ambiente, las condiciones de entorno.
medio ambiente no necesariamente para hablar de planta y de oxígeno, sino que es el entorno. ¿Ah? Entonces estamos teniendo todo eso. Ahora, yo tengo una discrepancia con respecto a este autor, en el sentido que el método y el proceso yo los podría haber unido. Proceso y método los podría haber juntos. Frecuentemente se habla de 5 grandes causales, porque proceso y método se pueden unir. Ahora, ¿por qué lo dejé presente? Porque en realidad hay una escuela que te habla de las 5. Así como los japoneses hablan mucho del 7, del 5 y del 3. Es más, cuando te definen los procesos, te dicen que los objetivos en una organización, y yo se los dije en una clase, tanto en Valparaíso como en Santiago, los japoneses te dicen 5 más menos 2. O sea, 5 promedio, hasta 7 o desde 3. Entre 3 y 7, siendo 5 el referente. El 5 y el 7 y el 3 van a ser números que van a estar muy presentes en la cultura japonesa. Entonces, este que 6 ya de partida no, se sale un poco del esquema de Ishikawa, que trata de jugar con esos tres. Insisto, método y proceso, si uno lo observa un poco, sí son parecidos. Entonces, por ejemplo, y otra, insisto, además que el medio ambiente se refiere también a las causas no solamente medioambientales, sino que externas. Pero Ishikawa te dice, sí, pero el proceso tiene causas. El proceso esté fallando es por algo, por ejemplo, que no hay fluidez, o que el flujo es muy largo, o que el proceso es ineficiente, o en el método, que la secuencia no es adecuada, o que no tenemos procedimiento, o que el tiempo requerido para que se desarrolle el proceso es muy largo. ¿Ah? Entonces, la gracia que tiene Ishikawa es que uno descubre causas de cosas. ¿Y cuándo termino? Entonces, generalmente uno habla de un cierto orden. Por ejemplo, el orden 1, en este caso, serían materiales, mano de obra, proceso, maquinaria. El orden 2 serían estas causas. Pero podrían haber causas de causas. Causas de causas. Y uno seguir bajando hasta el grado 6, 7. Entonces, llega un momento que uno dice, oye, no, pero no siga. Por ejemplo, Ishikawa. ¿Por qué a ustedes les va mal alguna asignatura? Problemas de aprendizaje. Pues, supongamos que la cabeza del pescado es el problema de aprendizaje. Entonces le digo, jóvenes, ¿por qué ustedes tienen problemas de aprendizaje? Entonces, ¿qué me van a decir ustedes? Mire, profe, el problema es el profesor, mano de obra, ¿cierto? El problema es el profesor, la mano de obra. O, profesor, el problema que hay, por ejemplo, materiales. Nosotros, mi red de internet es mala. Entonces yo lo escucho a media, material. Alguien diría, bueno, lo que sucede es que tu computador o tu teléfono celular no es de buena calidad. Ah, en la maquinaria. Otra, voy al medio ambiente. Profesor, pero ¿cómo quiere que nosotros cumplamos en este momento con lo que está pasando en la Plaza Dignidad? Entonces, y ahí hay un problema. O la otra es que, profesor, usted metieron Zoom. ¿Y cómo mejoraron el proceso? ¿Cómo observaron el proceso? O, profesor, si estoy utilizando estos 6, ¿cómo evaluamos el aprendizaje? ¿Se dan cuenta? Entonces, yo coloco cualquier problema de aprendizaje y me doy cuenta que 5 o 6 causales van a estar siempre presentes. ¿Por qué falló el software? Hay problema en la calidad del software. ¿Por qué? Porque, profesor, usted tenía gente incompetente, pero la mano de obra era mala. El jefe de proyecto era malo. O lo que pasa es que no estamos usando Scrum, o estamos usando Scrum erradamente. ¿Sabe, profesor, lo que pasa es que con este calor aquí estamos en una oficina que no hay aire acondicionado, esto es insoportable trabajar así? O, profesor, ¿sabe? Los computadores que tenemos son de muy mala calidad. O no tenemos claro qué es lo que es Scrum. Entonces, tomo un problema y me doy cuenta que es una forma de analizarlo rápidamente con 5 o 6 cosas. ¿Qué es lo que es esto? Es una herramienta. ¿Para qué? Para la calidad. Hay dos participantes que levantaron la mano. Por favor, adelante.
Sebastián. Profesor, y en el caso de Boeing con el 737 MAX, Ya, muy bueno. Eh, me parece que yo ayer le subí la actividad, ¿no? Entonces le iba a colocar el caso 737 MAX. Estaba en el repertorio de lo que le voy a subir. Y tenía listo, ayer me di doblemente la tarea porque le iba a sorprender ayer. Dije, como yo estoy suscrito al Wall Street Journal, ahí venía el caso Max. Entonces lo iba a poner, lo iba a subir, que además estaba en inglés, entonces decía, el profe se tiró un artículo en inglés, pero si ustedes lo pasan por el Google, la traducción es bastante buena, la que tiene Google, sobre todo el Wall Street Journal. Está más o menos, es un objeto de culto, entonces no habrían tenido problemas de traducirlo al español, a aquellos que les cuesta el inglés. Venía todo el análisis, y resulta que cuando me pongo yo como usuario y voy a pinchar el artículo como lo leen ustedes, me cuenta que me aparece una advertencia del Wall Street Journal y le dice, usted no está autorizado porque no tiene usted no aparece en nuestra base de datos. Y se me acabaron los artículos que le tenía varios del Wall Street Journal muy buenos, pero el Wall Street Journal hacía un chequeo de si tú te habías pagado la suscripción. Así que se me fueron al lado. 737 MAX, que lo he ido observando, un caso súper interesante, resulta que hubo un cambio fuerte al proceso. Y al método, ojo, para mí proceso y método deberían de estar interconectados. ¿Por qué? Porque hicieron un cambio en el software. Y el cambio en el software, para bajar el costo del avión, sobre todo de las aletas se controlan por una aplicación de software. Y la aplicación de software, por algún motivo, de lo que yo he leído, las aletas de los aviones tienen una especie de alerón. El alerón se doblaba exactamente al revés. Entonces, cuando el avión despegaba, en vez de irse hacia arriba, el alerón se bajaba hacia al revés. Entonces, pegaba el avión y lo enterraba en la tierra, y obviamente que empezó accidente grave, como de muerte. Ahora, ¿qué hubo ahí? Hubo un problema en la configuración, en la aplicación del software, y hubo un problema en el entrenamiento de los pilotos, porque los pilotos no fueron entrenados. Y además, para bajar costos, el manual es por línea. Y obviamente, cuando tú un avión empieza a despegar y empieza a irse, en vez de ir hacia arriba, hacia abajo, el piloto no tiene tiempo para leerse el manual. Porque además la señal que se da en el tablero era errada, era exactamente la señal decía que estaba bien, porque el software estaba corriendo bien mal, que lo hacía al revés. Entonces aquí tenemos el paso de proceso, método, mano de obra, pero yo diría que el mano de obra, porque la culpa se la terminan echando a los pilotos, son los que menos culpa tienen en el ambiente. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, profe, fui yo. Ya, Claudio, cuéntame. Sí, profe, tengo una duda con respecto a lo orden que podría llevar esto, porque si bien nosotros podemos ir leyendo como los distintos como conjuntos mayores, no sé cómo decirlo, a lo que es Sí, proceso, maquinaria, mano de obra, claro. pero esto Primer tiene, orden bajando al segundo orden. exacto, esto tiene algún, o sea, un orden, por decirlo así, por la razón por la que estén verde arriba, azul abajo. No, no mayormente, no. Entonces iríamos No. de, por ejemplo, si es que lo quiero analizar más a fondo, tendría que partir por procesos, supongo, y continuar con maquinaria y Sí, después mano de obra. yo haría eso. Ok, Haría eso. esa era mi duda, profe, gracias. Algunos incluso, como te digo, trabajan 5 en más que 4. O sea, muchos usan 5 más que 4. Ahora, este diagrama tiene un gran limitación. Es muy buena, yo la uso mucho, pero tiene una gran limitación. A ver, ¿quién la chunta? ¿Cuál es la limitación que tiene esta herramienta? ¿Quién dice cuál es el error que tiene esta herramienta? Alguien tiene el micrófono abierto porque está sonando por ahí. Yo no No veo a será todos ahora. que
no propone solución, solamente como que uno se entera de las causas del problema, pero No va por ese lado. Les digo cuál es la falla. Miren, la falla es que esto asume que cada componente actúa independientemente. Cada error actúa independientemente. Se dan cuenta porque el pescado tiene 6 aletas. Y esto está asumiendo implícitamente que la aleta mano de obra no tiene nada que ver con material. Son independientes. Y la variable medio ambiente no tiene que ver con maquinaria, son independientes. Entonces, la limitación de esta herramienta es que considera 6 variables independientes. Y eso no es tan cierto. Muchos problemas. Por ejemplo, esta sería una buena primera herramienta para yo tratar de entender lo que está pasando en algo de calidad. Pero no me puedo quedar solo con esta herramienta. Porque si las variables son interdependientes, la herramienta tiene una debilidad. Pero insisto, muchos problemas uno lo analiza así. Muchos problemas. Y después uno dice, bueno, pero ahora veamos qué variables dependen unas de otras. ¿Ah? Entonces, no es perfecta, pero es una buena herramienta. Perfecta. Bien, lo otro es aplicar, a ver aquí, o el ciclo Shewhart, o el ciclo de Deming, o el ciclo del planear, hacer, verificar, actuar, planear, hacer, verificar. ¿No? Y acá hay una serie, pero una serie de herramientas para poder determinar, por ejemplo, tengo para definir el problema, caseta roja. Ah, mira, puedo usar un diagrama causa-efecto. El diagrama anterior también se llama causa-efecto, y Chicago causa-efecto, ¿no? Por si acaso. Profesor, pero usted habló que no sabía, había un problema con la interrelación. Ah, claro, que hay una herramienta que permite, que es más difícil, por eso no la estoy explicando en este momento, que tiene que ver con la interrelación. Oh, profesor, ¿por qué no aplicamos una tormenta de ideas? Un brainstorming. También apliquemos un brainstorming. ¿Qué les parece? Ahora, todas estas herramientas no es que sean para una sola cosa. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, tormenta de idea se repite varias veces, no es una sola vez. Lo mismo, por ejemplo, para matrices de decisión, está más de una vez. Entonces, la gracia que tiene esta situación es que uno puede aplicar el famoso planear, hacer, verificar, actuar con un pequeño cambio. Fíjense que aquí le pusimos estudiar en vez de verificar. O sea, tiene varias, es bastante flexible, ¿no? La gracia del ciclo Deming, o ciclo Shewhart, etcétera, de acuerdo a quien le reconozcan como el verdadero autor. Este hace un pequeño cambio, dice estudiar y vamos a ver el problema. Por ejemplo, uno de ustedes me dijo, profesor, pero aquí no se ven cómo resolverlo. Bueno, acá ayuda un poco. Entonces, hay gráficos acá, por ejemplo, el gráfico Pareto, etcétera. Entonces, lo bueno que señala esta situación, que yo puedo, para cada uno de los elementos, analizarlo con detalle. Por ejemplo, acá, ¿qué es planear? Definir un problema, analizarlo, desarrollar ciertas acciones para mejorarlo y analizar las contingencias. Esas son las cosas que nos ocurren. Por ejemplo, hoy día la clase nos empezamos a las 3 porque algunos tenían clase hasta las 3, entonces esa fue una contingencia. Tuvimos que hacer una programación. La otra contingencia, en algún momento nos desconectamos de Zoom. Entonces hubo que reconectarse. Son contingencias. Y ahí dice, en la primera pasada, hacer un plan piloto, un plan en escala piloto. Por ejemplo, ¿qué es un plan en piloto? Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos modificar programación del próximo año, ojo, 2020, si quisiéramos cambiar programación, hay dos posibilidades. Lo hacemos entero, tomamos alguno, hacemos un pequeño prueba.
con un conjunto más acotado de personas. Eso se llama un piloto. No serviría ser piloto. Bueno, este es un diagrama o sea, la calidad te da un montón de herramientas. Todas estas vienen asociadas al ISO 9000, son herramientas. Otros son los gráficos. Por ejemplo, acá hay dos gráficos bastante buenos. Uno es el gráfico radial, el que está al lado de la izquierda. ¿Cuál es la gracia de los gráficos radiales? ¿Alguien no ha visto nunca un gráfico radial? ¿Todos ustedes han visto gráficos radiales? Gráficos radiales son el que está a la izquierda de la pantalla. Ya. Todos lo han visto, nadie. La gracia que tiene el gráfico radial, que primero uno puede representar en un círculo, uno representa las notas respecto a una serie de variables, no solamente, no 4, fíjate que aquí hay alrededor de 12 variables. Entonces, la gracia que tienen los gráficos radiales es que tú dices, bueno, esta situación en este momento, ¿cómo está observando? Y uno, acá por ejemplo, porque hay una curva en negro y otra en azul, esto es un trabajo que hicimos en Ecuador. Porque uno dice, bueno, Ecuador está bajo el promedio. Entonces, si Ecuador está bajo el promedio, ¿cuán bajo el promedio está? La gráfica en azul es el Ecuador. Entonces nosotros, por ejemplo, respecto al promedio, estamos bien en salud y educación primaria, pero en educación superior estamos más bajos. ¿Y dónde estamos más o menos malitos? En eficiencia del mercado laboral. Aquí tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque la distancia entre lo que se exige de eficiencia y lo que nosotros hacemos es mucho menor. Entonces ahí hay un problema. Perdón. Ese es un gráfico. Y el segundo son los gráficos a lo largo del tiempo. Son procesos, porque el anterior no está en la variable tiempo, está en la variable de factores por cada una de las variables. El gráfico de la mano derecha tiene una gracia bastante buena, de la lámina 10. ¿Por qué? Porque resulta, yo puedo ver, por ejemplo, a través de un diagrama de tiempo temporal, qué está pasando con los procesos. Ahí ustedes tienen tres procesos, el A, el B y el C. El A está impecable. ¿Por qué el A está bien? Porque se maneja entre paréntesis, las cosas no son líneas rectas. Eso en la teoría existe la línea recta. En la práctica no es así, digamos, ¿no? Entonces uno va midiendo y las cosas se van, a medida que uno va determinando en el tiempo, las cosas van variando. Pero lo bueno de esa gráfica es que los elementos están entre un mínimo y un máximo, lo cual es bueno. Entre un mínimo y un máximo estamos bien. En el segundo estamos mal. ¿Por qué en el segundo estamos mal? Porque habiendo un límite inferior y un límite superior, hay que están fuera de la escala donde deberían estar. Y el tercero, es un gráfico que a mí me dolió mucho en mi vida, me dolió mucho, porque a mí me pasó exactamente lo que dice el gráfico C. Tuve una enfermedad que el médico que me veía, que a uno lo atiende un médico, etcétera, fue un médico que nunca vio la tendencia. El problema que tiene el gráfico C es que si bien tú estás entre un límite mínimo, inferior y superior, el médico que me atendía nunca se dio cuenta que la tendencia iba hacia arriba. Entonces, cuando uno no lee bien la variable, entonces a uno le dice, no, mira, estoy súper bien porque está ahí entre el mínimo y el máximo. Sí, pero yo tengo que ver las cosas en el tiempo. Porque a veces las enfermedades se te están formando sin que tú te des cuenta. Entonces, cuando uno ve la tendencia del gráfico, entonces uno dice, es, por ejemplo, mejor el gráfico A que el C. Porque el A, a diferencia del C, que pareciera más loco, el A,
El A muestra un comportamiento típico ante variables. Por ejemplo, si alguno de nosotros hoy día nos pudieran medir nuestra salud mental, nosotros estaríamos en el A. Y el riesgo que tiene el proceso C es que algo malo se está incubando. Y eso que se está incubando va a reventar en algún momento. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso que las escalas temporales son tan importantes. Porque si yo no observo el comportamiento de la variable a lo largo del tiempo, yo me puedo quedar tranquilo en circunstancia que hay un problema que se está generando. Chile pasó eso, el C. El tipo dice, sí, pero en realidad la gente protesta, marcha, pero está todo dentro del control. La gente va a una marcha, a la tercera marcha ya se cabrean, se cansan, etc. El problema es que cuando esto se salió fuera de control, no tenían forma de retomarlo. El problema de Chile en este momento es que el sistema no vuelve a control. Lo voy a meter dentro de una caja de los términos. ¿Ah? Bien. Otro gráfico también sumamente importante que es el principio de Pareto, que está relacionado con esto. Y yo no sé si usted en física en estadística se lo enseñaron. El principio de Pareto es un principio que viene de la heurística. ¿Eso qué significa? No es una ley física, pero es una ley que funciona bastante bien. Y es la ley del 20-80. Y eso dice, este era un estadístico francés, que murió en 1923, en que el tipo decía, mire, en realidad cuando observo un problema, alguien estornudó por ahí, cuando observo los problemas, el 80% de los problemas tienen un 20% de las causas. El 80% de los problemas tienen un 20% de causas. Y es bien interesante, porque si usted es una ley empírica, eso significa que la verdad que pasa eso. Sí, tiene razón cuando esta cuestión ocurre una y otra vez. ¿Cuáles son los ramos por aquí por los cuales los alumnos se dan en informática? Si uno toma ese conjunto de alumnos, se da cuenta de que ese 80% de los alumnos que se fueron se deben a un 20% de causa. Las causas son puras, las causas del país. No son, o sea, muchas personas están siendo perjudicadas en Chile por un grupo relativamente pequeño de causas. Pareto es increíble. Se aplica muy generalmente. ¿Ah? Mayores detalles los pueden ver ustedes ahí. Y en física Ariel le ha enseñado el Pareto. Entonces significa un gráfico 80-20. Entonces uno lo puede mirar en un gráfico estadística. Uno dice, a ver, este 80%. ¿Cuáles son las causas? Y se van a dar cuenta que el 20%. Así que el análisis está bien hecho. ¿No? Entonces, otra herramienta. Está revertido. Pareto está en 2 láminas, perdón. Pareto lo tengo en 2 láminas. Para dejarlo. Fíjate, por ejemplo, ese estudio interesante. El 20% de la comida que ingiere te produce el 80% de la grasa corporal. No es que tú pases comiendo puras cosas grasosas, pero el 20% se perjudica. El 20% del tiempo produce el 80% de los resultados, y así sucesivamente. Bueno, es bastante, el 20% de los libros del planeta tienen el 80% del conocimiento. No son todos los libros, es un porcentaje. Ya. Y ahí, habiendo visto esta herramienta, vamos a ver una que tiene que ver con procedimiento.
Entre paréntesis, ¿alguna pregunta de los gráficos anteriores de algo? Un gráfico. Eh, Yo quería decir que Pareto Sí. lo vimos no en ¿Ya? estadísticas, sino en organizaciones y sistemas de información. Ah, ya. ¿Con quién lo vieron? ¿Con la Claudia o en Santiago con otro profe? En Valparaíso con la Claudia, al Ya. menos en mi generación. Ya. Y bueno, eso es cuando los ramos se interrelacionan. Uno siente la interrelación de la... yo, día justamente la gente del ramo de la Claudia me pidió ayuda, así que estuve con esos alumnos. Se relaciona harto con esta asignatura, son complementarias entre ellas. Bueno, este gráfico que estoy poniendo es una historia, una talla típica que coloco de Kino, o Erwin, donde hay un montón de gente que está entregando papeles. Fíjense, hay todos entregando papeles, luchando por entregar un papel. Y el burócrata que está aquí, el señor que ni es impávido, pesca todos los papeles, los pone en un carro. Y a la medida que va avanzando con el carro, los papeles se van cayendo al suelo. Y la gente queda desesperada, diciendo, oiga, se le cayó el papel al suelo, le gritan, etcétera. Bueno, después que están todos los papeles en el suelo y la gente ahí se pregunta, oye, ¿qué le hizo este loco? Este tipo está loco. Él se sube a una bicicleta y pasa con una bicicleta llena de timbre, llena de timbre, y después a uno le llega un papel timbrado. Y todos se van mirando, mírenle la cara. Estoy diciendo, ¿qué hizo este loco? Mira, ¿qué puso un timbre? Bueno, ¿por qué pongo esta lámina yo? Porque siempre la uso por lo siguiente. Porque muchas veces a nosotros nos piden cosas que no sirven para nada. ¿Cuántas veces los chilenos tenemos que hacer una carrera por un timbre y el timbre sirve para nada? Para nada. Es un absurdo. Eso es no agregar valor. Entonces, pero es un procedimiento. Entonces, ¿cuántas veces tú tienes que concluir un procedimiento y te haces la pregunta, ¿pero para qué? Porque alguien dijo que había que hacerlo. Hay un caso patético que ocurrió en la defensa de Estados Unidos. En algún momento visita un presidente norteamericano una base y tiene que pasar a través de un pasillo. Y como era un pasillo angosto, el presidente podía sufrir un atentado. Entonces, en cada extremo del pasillo colocan un guardia. La gracia del guardia es que en ese momento él tenía que impedir que pasara alguien a través del pasillo, que iba a pasar el presidente. Si fue el presidente, y en algún momento el procedimiento quedó escrito, y pasaron los años, y había un guardia en una punta del pasillo y un guardia en la otra esquina del pasillo. Hasta que alguien viene y pregunta, ¿por qué hay un guardia? No sabemos, pero está escrito que tiene que haber un guardia. Hasta que se consigue el original del procedimiento. Y el procedimiento dice, por decir una cosa, aplíquese el 6 de enero del año 2020. Y se le olvidó el 6 de enero del 2020. Y quedó por años, por meses, guardia en cada esquina. Porque decía el procedimiento que había que tener un guardia en cada esquina del pasillo. El presidente pasó una vez en Estados Unidos por esa parte. Entonces, muchas veces no suceden esas cosas. ¿Y ocurre por qué? Porque los procedimientos están mal escritos. Así de triste, así de terrible. ¿Cuántas veces los papás de ustedes o los abuelos de ustedes les piden hacer un trámite que no sirve para nada? Por ejemplo, en Chile ustedes son más jóvenes, pero hasta hace pocos años tú tenías que llevar una declaración notarial que tú estabas vivo. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que en el trámite tú tenías que comprobar que estabas vivo. Y para eso no bastaba que te viera la persona que, oiga, usted lo lleve así, ya listo, a ver su carnet, sino que tú tenías que hacer una declaración notarial que tú estabas vivo y tú presentar el papel de que tú estabas vivo. Porque alguien escribió mal el procedimiento. Son cosas terribles que ocurren con los procedimientos. Los procedimientos son mucho peores.
en dos situaciones. Una, que no existe procedimiento, y segunda, que el procedimiento esté mal escrito. Cuando no existe procedimiento, uno no sabe qué hacer y es lo que a ti se te ocurra. Ojalá que se te ocurra algo bueno. Y cuando el procedimiento está escrito, mal escrito, la gente tiene que repetir estupideces como esta, que le mostramos en la gráfica, porque a alguien se le ocurrió que hay que ponerle un timbre y el timbre no sirve para nada. Entonces, los procedimientos pueden ser bastante terribles. Después les voy a leer un cuento al respecto. Entonces, bueno, los procedimientos son una forma de realizar un pequeño proceso. Por ejemplo, procedimiento y protocolo no es lo mismo, pero son parientes cercanos. Yo diría que lo que ha fallado mucho en el control del orden público es que los procedimientos están muy mal aplicados. Están muy mal aplicados. Cuando la gente dice que estaba protestando pacíficamente y le llegó una bomba lacrimógena, es que se está aplicando mal el procedimiento de actuación de activación de las bombas lacrimógenas. Entonces, el tema es cómo funciona el procedimiento. Ahora, el procedimiento es un proceso chiquitito, un proceso en chico. ¿Quiénes ocupan mucho los procedimientos? ¿Quiénes cocinan? Las personas que cocinan, por ejemplo, cuántas cucharadas de azúcar hay que echarle al alimento, en qué momento se le echa la cucharada de azúcar o de sal, en qué momento se hace, y así sucesivamente. Entonces, son un proceso chiquitito. Generalmente uno no hace procedimientos para cada cosa, sino que cuando hay situaciones que se repiten una u otra vez, o peligrosas, por ejemplo, los aviones, los procedimientos son ultra rigurosos en los aviones. Porque son acciones repetitivas. Imagínense la azafata todos los días, en cada vuelo, tienen que explicarle a la gente, cada vez que la gente se sube al avión, le tienen que explicar cómo evacuar el avión en algún momento determinado. Es una lata. Y ellos tienen que hacerlo. El avión aterriza en Narica, el avión aterriza en Tacna, el avión aterriza en Lima. Todas las veces tienen que explicarle a la gente. No pueden decir, bueno, como ya se los conté, ok, alguien levanta la mano. ¿Sí? Yo, profe, Ya, adelante. es que recién mencionó que los procedimientos son distintos a los protocolos, pero son similares. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El procedimiento te dice paso a paso lo que hay que hacer. Paso a paso. El protocolo es un poco más genérico. Por ejemplo, el protocolo, el caso antiacoso. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando ingresaron las mujeres a la escuela naval, yo tuve una conversación con gente de la escuela naval que eran alumnos de un curso que estaban acá. Entonces, a ellos le dijeron que el procedimiento con el cual ellos iban a recibir a las alumnas de la escuela naval era que podían mirarla solo hasta 5, hasta contar 5. Entonces, el tipo que va mirando a una mujer, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos? Es un procedimiento. El protocolo sería distinto. El protocolo diría que usted no tiene que mirar a las alumnas o a sus compañeras mujeres haciéndolas que se sientan mal. Entonces, el protocolo actúa en una forma un poco más macro que el procedimiento, porque el procedimiento te dice el procedimiento robótico. El procedimiento te dice 1, 2, 3, boom, izquierda, 1, 2, 4, derecha, y así sucesivamente. El protocolo es un poco más genérico. Por ejemplo, protocolo, caso de incendio. Te diría, ojo, verifique tales cosas. El procedimiento te diría qué hay que hacer en particular. Y una vez que queda el procedimiento, tú deberías de seguirlo. Por ejemplo, si el procedimiento dice que yo tengo que arrancar con la escala que está a la derecha mía, yo tengo que hacerlo. Y el procedimiento. Y en cambio el protocolo me diría, mire, trate de arrancar por alguna forma para salvarse. Voy a usted cuál.
El protocolo nos deja como más libertad de acción, ¿o no? Exactamente. Pero sí te da un marco. Sí te da un marco. Por eso tienden a los protocolos, sobre todo con el tema femenino, se empezaron a hacer mucho más famosos. Se habló el protocolo antiabuso, el protocolo antiacoso, etc. El procedimiento te pauta las cosas. El procedimiento es típico de entregárselo a los robots, que el problema que plantea la inteligencia, o sea, todo lo que es la transformación digital. Todo lo que se puede llevar a procedimiento lo podría hacer mejor un robot. Entonces, para acciones repetitivas, ahora, ¿quién lo redacta? Gente que, usuario y especialista, porque el procedimiento, si yo no puedo escribir un procedimiento, gente que, si yo no sé lo que pasa en la isla de Pascua, no me voy a poner a escribir aquí un procedimiento a la isla de Pascua. Entonces, lo tienen que escribir los pascuenses. Ahora, yo tengo que ayudarlos, porque a lo mejor ellos no saben cómo escribir. Y tienen que ser muy claros, muy precisos, no ser ambiguos, tienen que decir exactamente qué hacer. Por ejemplo, la mezcla del agua del guanaco con gases tiene que estar fijada por procedimiento, no por protocolo. Por procedimiento. Porque si ocurre, como se ha comentado, se ha dicho, no sé yo los detalles, el agua se mezcló mal con el gas y hay personas heridas en su piel fuertemente, es porque ahí no actúa un protocolo, actúa un procedimiento. El procedimiento tiene que decir cuál es la mezcla. Entonces, ahí van diferenciando. Ahora, la gente le tiene terror a los procedimientos. ¿Por qué? Porque si a mí me escriben un procedimiento de cómo, por ejemplo, yo creo que Zoom va a producir cesantía. ¿Por qué? Porque yo estoy dejando por escrito las cosas. Yo, profesor, estoy dejándola por escrito. Entonces, la gente, créanme ustedes que no es que toda la gente dijo, qué rico, vamos a usar, vamos a grabar las clases, etc. Se produce temor. Hay mucho mayor control si yo quiero usarlo. Y a lo mejor, bueno, si antes hacía 40 clases en paralelo, ¿por qué no hago una mejor? Que la tengo está grabada, procedimentalmente está grabada. Ahora, los procedimientos implican mayor trabajo, más papeleo, más burocracia, porque tiene que hacerse de acuerdo al procedimiento. Si el procedimiento escrito no tiene nada que ver con la realidad, es una pura tontera. O incluso a veces producen rechazo, la gente se opone a los procedimientos. Eso ocurre. Bueno, ahí hay una pauta de cómo escribir el procedimiento, por qué se definen los procedimientos. Por ejemplo, yo tengo que tener procedimiento en el caso de mezclas químicas, tengo que tenerlo, no puede ser póngale un poquito más, un poquito menos. Bueno, a veces las normas me dicen que yo tengo que tener procedimiento, quienes lo escriben. Y los procedimientos se representan a través de diagramas de flujo proceso. Tengo entendido que todo eso lo hicieron con la Claudia, de cómo representar procedimientos en diagrama de flujo proceso. Entonces, aquí hay un procedimiento hecho con el Visagi, digamos, que ustedes lo han utilizado, y aquí uno ve, por ejemplo, en cada una de las secciones horizontales, quienes actúan sobre y deben hacer una cierta tarea. Entonces, en este caso, por ejemplo, cómo se termina una práctica, ustedes lo pueden revisar con detalle, hay que seguir el flujo. No es lo mismo que un flujograma de los que hicieron en primer año de la universidad, sino que uno va siguiendo las distintas acciones. Hay varios ejemplos. Hicieron varios en el otro curso. Pero el procedimiento hay que escribirlo. Entonces, los procedimientos se escriben según estándares. No es que yo, ¿cómo hago un procedimiento? Bueno, a ver cómo se te ocurre. Por ejemplo, los procedimientos, aquí arriba los señalo, tienen que estar numeradas las páginas. Y incluso yo le he puesto página 1 de cuántas. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si se me pierde una hoja? Si se me perdió una hoja y de repente me faltó una parte, entonces generalmente se numeran. Este es un procedimiento que hicimos acá, mira, no puedes colocar el número máximo. Y parten siempre los procedimientos, dicen cuál es el objetivo, cuál es el alcance, cuáles son las referencias, o sea, qué documentos hay que tener presente, cuáles son las disposiciones generales. Esto es siempre bla, 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 que está escrito. Y a continuación
viene lo que hay que hacer. Actividad, responsabilidad, secuencia. Entonces, por ejemplo, para realizar la auditoría de 5.1 se tienen que hacer tales cosas. El responsable de eso es ese señor que está ahí al lado. En el punto 6, una vez que se realiza la auditoría, hay que revisar la información y preparar el informe de auditoría. El informe que hay que escribir. Después hay que distribuir el informe de auditoría. Y después hay que revisar y aprobar el informe de auditoría. Oye, pero eso está malo. ¿No debería haberse hecho el 8 antes que el 7? Claro. Qué mal. Ah, ¿y qué pasaría? Este está intencionalmente puesto así. Porque, ¿qué es lo que es una auditoría? Vino gente, me observó y me dijo cómo lo estaba haciendo yo. La universidad, el departamento, la sección de la empresa, etc. Entonces, yo hice la auditoría, revisé la información, hice el informe, lo distribuí y después de eso lo reviso. ¿Y qué pasa si el chico que hizo el informe tenía poca experiencia y parte diciendo, se ha observado que el gerente de la empresa es un irresponsable? Es un alumno en práctica. ¿Pero cómo se mandó esto? Sí, porque se destruyó el informe. No. Se mandó aquí todo. Porque no había que revisarlo antes de mandarlo. El procedimiento está mal escrito. ¿Se acuerda? Esa es la cara. Porque esto se organiza. Alguien levantó la mano. Ya. Profe, sí, una duda. Ahí no será, o sea, ¿se refiere a distribuir informe dentro del mismo círculo para que así todas las partes lo puedan revisar en conjunto? Ah, ya. Entonces lo que tú estás haciendo es un supuesto. Correcto. Claro. ¿Se acuerdan que algunos me dijeron, profe, el certamen cómo hacer? Bueno, va a ser por Moodle. Profe, ¿cómo verifica usted que no copiemos? Bueno, porque los supuestos. Ese supuesto se te ocurrió a ti, no a los demás. Entonces, en gestión, como en todo, como en la vida real, siempre hay hebra suelta. Y esa hebra suelta uno tiene que configurarla, para que la cuestión más o menos funcione. ¿No? ¿Estamos? Entonces, por eso lo hiciste un supuesto. Buen supuesto. Pero ¿qué pasó? Debería estar puesto en la norma. Debería estar puesto acá en el procedimiento. Porque si no, el tipo podría haber hecho, imagínate, varios de ustedes están haciendo práctica a lo mejor. Y haciendo la práctica se dan cuenta que yo leí esto y entendí eso. Se lo mandé al gerente diciendo que era un imbécil. ¿No? Porque no estaba escrito bien escrito. A eso justamente iba el ejemplo. Si no está bien escrito, las posibilidades de cometer un error son bastante grandes. Bueno, y el procedimiento se escribe de acuerdo al procedimiento que hicieron con la cloud, el procedimiento se dibuja, etcétera, ¿cierto? Usando un software. Y se entrega un plan de auditoría, ¿cierto? Los registros, los papeles que hay que llenar, los anexos, etcétera, y una tabla de control de cambio que dice, oye, esto lo cambió alguien en algún momento, de tal manera que si alguien lo cambió, nosotros sabemos que lo cambió porque el procedimiento se cambió en algún momento. Ese es un procedimiento de principio a fin. Yo en el ejercicio que les puse me refería solamente al punto, al 5, que escribieran un procedimiento, cada uno va a hacer un procedimiento distinto. Es difícil que salgan los procedimientos iguales. Bueno, la otra ayuda, la otra herramienta que hay son los registros, los récords. Y cuando hablamos de récord, ¿de qué hablamos? Hablamos de dibujos, de papeles, que queda una muestra de lo que pasó. Y aquí, por favor, chicos, a ver, en este momento hay 39 participantes, 38, 12 bajaron. Cuidado con la palabra diligencia debida. Cuidado con la palabra diligencia debida. Resulta que actuar con diligencia debida significa que tú tomaste los recuerdos, las precauciones para que algo malo no ocurriera. Ocurrió, sí, pero tú tomaste las precauciones.
Entonces, la palabra diligencia debida es una palabra que tiene término legal, es reconocida por los jueces. Entonces el juez viene y te pregunta, ¿usted actuó con diligencia debida o no? ¿Qué se entiende por diligencia debida? Que tú hiciste lo razonable para que algún hecho malo no ocurriera. Por ejemplo, ustedes en este momento están en sus clases, en algún lugar, los dejaron encerrados con llave. Los dejaron encerrados con llave y sin la llave. Y tuvimos, Murphy empezó un fuego por aquí y resulta que tú estás ahí encerrado. Cuando yo digo encerrado con llave, que ustedes pueden decir, oye, el profe que le pone color, hay gente que ha muerto, algunos trabajadores chilenos han muerto así. O en Chile que han muerto algunos extranjeros, porque los dejan encerrados en la noche para que no se puedan ir. Entonces el último turno, el turno de noche, el que tiene que hacer cubrir toda la noche, quedaron encerrados. Y un incendio murió mucha gente. Alguien había levantado la mano. Profesor, entonces se podría decir que el DEMRE no actuó con diligencia debida y que la gente que pagó por dar la PSU puede entablar acciones judiciales. Claro, porque el tema está que el tema de diligencia debida es justamente si tú tomaste las precauciones o no. Ellos dijeron que iban a haber lugares alternativos. La pregunta era, ¿esos lugares alternativos cumplen el objetivo que cumplía el lugar original o no? La diligencia debida es recontra complicada porque te obliga a que tú pienses en las precauciones normales. Por ejemplo, en la PSU hace unos años atrás ocurrió un hecho bien trágico, que afectó a un compañero de informática. Resulta que en el Liceo 3 en Valparaíso, un profesor se volvió loco. Y durante la PSU, él fue y mató a 3 profesores en el liceo. A balazo. Uno de ellos era el papá de un compañero aquí, un alumno mío. Ahora, ¿se podía hacer algo ahí? No. O sea, nadie imaginaba de que un profesor se iba a volver loco y justamente lo mató durante el transcurso de la PSU. Eso ocurrió en Valparaíso. La gente, hay ciertos periodos de estrés en los cuales está mucho más estresado. Entonces, ahora eso se actuó con diligencia debida, bueno, es que esa es una variable que era inimaginable que iba a ocurrir. Inimaginable. Ahora ahí hubo que suspender la PSU y todo eso. Hubo que tomárselas de nuevo a esos chicos. Pero era inimaginable que iba a ocurrir algo así. Un profesor de física se volvió loco. Entonces, ocurren cosas así. No siempre uno puede prever todo. Ahora, ¿por qué lo identifico eso con registro? Porque la gracia que tienen los récords, registros, es que tú dices, efectivamente, yo tomé las precauciones. Por ejemplo, el gráfico que está ahí de una taza que está con ciertos piquetes, yo no sé si ustedes han acompañado a alguien a ver un examen de cuando el auto entra a talleres. Cuando el auto entra a taller, lo que hace el señor que lo revisa el auto, no solamente ve cuánta benzina hay, porque tú lo puedes acusar de que te robaron la benzina, sino que se recorre el auto y él tiene un auto así de un dibujado, un mono. Y ahí coloca todos los tickets, todos los detalles que tiene el auto. Entonces después te voy a decir, oiga, me abollaron. No. Aquí usted firmó que yo había puesto una X sobre la puerta izquierda, trasera. Es que tenía un topo. Entonces, el tipo actuó con diligencia de día porque te mostró que tú tenías ciertos abollones. De hecho, yo siempre cuando voy me descubro que hay unos abollones adicionales que yo no me había dado cuenta, digamos. ¿No?
Bien, eso es la importancia de los récords. Ahí hay más récords. Por ejemplo, ese récord se aplica cuando uno sale o entra a un país. Por allá en Chile no se usa, porque nosotros tenemos ya el sistema digital. O sea, se escanea el carnet, el pasaporte. Pero todavía hay países donde tú vas y tienes que llenar estos papelitos. Y te dice la siguiente indicación: no se le vaya a perder. Porque si se le pierde este papel, usted puede tener problemas serios de multas, y además de multas, lo pueden meter preso. Entonces, típicamente cuando uno va a México le dicen, no se le vaya a perder este papel. Se comenta harto que los mexicanos la policía mexicana es súper corrupta. Entonces, si tú no tienes este papel, te ves metido en tremendo lío. Porque en el reverso del papel dice, no, usted no puede perder este papel. Así que, advirtieron, si lo perdiste, es tu problema. Y después tenés que pagar coimas, etcétera, para poder salir del país. Es que no te dejan dentro. Entonces, los papelitos hay que llenarlos, son récords, son evidencia que tú estás saliste del país. Bueno, ojo. Al profe ¿Quién se le le acaba la dice? batería del compu. Sí, no, es la mía, la del sí, la alcancé a agarrar. La había enchufado, pero estaba mal enchufado. Entonces, bueno, cuando los registros hay que pensarlo, ¿no? Que no es un papel cualquiera. Por ejemplo, una cosa que usted tiene que pensar. Todos los papeles que se hacen para fisco, ¿dónde se guardan? ¿Ustedes saben que los papeles se pueden guardar por 5 años? La ley chilena, por ejemplo, tú dices, pero ¿por qué me están diciendo que yo pague de nuevo el teléfono si ya lo pagué? ¿Y dónde está su comprobante? Ah, no, que se me borró, es su problema. No, pero yo lo pagué. Sí, ¿dónde está el papel? No, pero si eso fue hace 2 años, sí, usted tiene que guardar. En Chile la ley te exige que tú pagues durante 5 años, tienes que guardar los registros. Lo cual implica que hay que tener un espacio para guardar papeles. Por ejemplo, ayer justamente en el diario El País de España, aparecía que en los papeles legales en Estados Unidos, ¿cuántos metros de documentación de altura de 2 metros creen ustedes que en España, donde se guardan los récords, los papeles? ¿Cuántos metros creen ustedes que son de bodegas de papel? ¿Cuántos metros de estantería? No le van a chuntar. 175 kilómetros. 175 kilómetros de estanterías de 2 metros de altura. 175 kilómetros. Entre paréntesis, ¿dónde se guardan los papeles en Chile? Se guardan debajo de la quinta normal. Ahí está la bodega. Ahí se guardan los papeles de Chile. Por 5 años. Ahí hay un búnker debajo de la quinta normal. Porque hay que pensar dónde lo va a guardar, quién lo va a leer, quién lo va a hacer, quién lo va a llenar, etc. Todo eso. Bueno, todo esto aquí conduce a que seamos capaces de hacer una auditoría. ¿Cómo saben si yo estoy cumpliendo o no con ISO 9000? Vienen unos señores que se llaman auditores. ¿Y qué hacen esos auditores? Vienen y me visitan. Por ejemplo, y ven si lo que yo estoy haciendo lo cumplo o no. Esos auditores, esa evaluación es independiente, documentada y es planeada. O sea, no es como la PDI que te llega de repente, no, esto es planeado. Te avisan, señor, le vamos a hacer una auditoría. Durante la próxima semana, tampoco te digo a qué hora voy a ir. Durante la próxima semana vamos a hacerle una auditoría, o durante el mes de enero. Entonces lo vamos a visitar para ver si usted cumple o no con lo que tú estás diciendo. Y de acuerdo a esa auditoría, yo te voy a decir un dictamen. Si
tengo una conformidad. La llave abierta. A ver, alguien está hablando de una llave, empieza ya. Si hay una conformidad, yo estoy conforme, ok, está bien, o tengo una observación. Mire, la verdad es que yo no estoy conforme porque hay una observación. O hay una no conformidad. Y la no conformidad, esto es grave, si es mayor. Y si es no menor, es presente que te pusieron una tarjeta amarilla. Tienes una tarjeta amarilla presente. Y una no conformidad mayor significa que el sistema de calidad está en riesgo crítico. Y si está en riesgo crítico, puedes matar a tu certificación y su número. A ver, conformidad. Totalmente de acuerdo. Observación. Sabe que yo estaría conforme, pero hay algo aquí que no es culpa suya, ¿no? Pero hay un detalle, hay algo que no puedo darle o sea, sería una conformidad, pero hay una observación que hay un tema que aclarar o algo que no quedó bien, no está totalmente bien. O sea, a lo mejor no es parte de su responsabilidad. No conformidad menor, sabe que aquí hay un problema. Pero un problema, o son problemas relativamente aislados. No conformidad mayor. No, aquí hay un problema mayor. Por ejemplo, chiquillos, niñas, chicos, ¿cómo yo preveo en esta entrega, en esta actividad, que ustedes no copien? Porque si yo no tomo resguardo, significa que hay un riesgo que yo no estoy enfrentando. ¿Cómo preveo que no copien? Para esta actividad de esta semana. Porque me puede decir, usted le puso las notas, pero aquí toda su gente, todos los alumnos están copiando. Entonces, ¿qué tengo que mostrar yo? Que tengo diligencia de vida. ¿Cómo actúo con diligencia de vida? Que cada uno de ustedes tuvo que hacer una actividad distinta. O sea, cada grupo de 3 tuvo que hacer una actividad. ¿Me entienden? ¿Cómo preveo yo que ustedes no me copien el certamen? Que los tengo que obligar a que hagan supuestos. Eso significa que el problema del certamen tiene que tener algunos grados de libertad, de tal manera que no sean en ecuaciones y en incógnitas. Y como ustedes van a tener que hacer supuestos, porque te van a faltar datos, van a tener que asumir. Entonces, ahora, estoy actuando con diligencia de vida. No estoy pidiendo el 100%. ¿Mm? El tema de la prueba, de la PSU. Que los alumnos no hayan podido copiar. Si los alumnos copian, si los alumnos conocen las PSU de los demás, por ejemplo, yo no puedo hoy día en la mañana o hoy día en la tarde tomar la prueba de ayer en la mañana. Estoy liquidado, no puedo hacer. Porque la posibilidad de que haya sido, le hayan sacado fotos con el celular es amplia y esa foto ya esté en internet. O sea, la prueba de quienes no la pudieron dar, no puede ser la misma. ¿Y cuándo va a ser mayor? Si es que la prueba es diametralmente distinta. Es un lío más o menos, ¿verdad? Ahora, se supone que habían hecho más de una prueba. Eso es lo que... La diligencia de vida es que tengan hecha más de una prueba que se pueda tomar en un momento en que no estén sometidos a un estrés grande las personas que la aprendan. ¿Qué es diligencia de vida? Es un lío. No menos.
Bueno, aquí hay un trama de flujo que muestra entonces una auditoría que va haciendo todos los pasos, ¿ah? De tal manera que si yo voy a hacer una auditoría, la puedo hacer y aquí están todos los aspectos que yo debería considerar. Todo eso está dentro del procedimiento de auditoría.